Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en recibir a una amiga de esta casa. Ya, bueno, con su gentil presencia nos ha permitido conocer muchísimo acerca de su trabajo, y es un trabajo vinculado con todos nosotros los seres humanos. Se trata de nuestra querida amiga la doctora María Rodríguez Bretaña, quien es traumatóloga y ortopedista. Con ella vamos a estar conversando acerca de las caídas, fracturas y el minuto decisivo, lo que se debe hacer para actuar ante un accidente, ante un, bueno, cualquiera se cae. Yo misma me caí el otro día, saliendo del cine. Uno es se más cae. Recurrente de lo que nos ¿Cómo? imaginamos. Bienvenida, María. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, que decía que yo el otro día me caí saliendo del cine y lo puse hasta en un Instagram, bueno, porque quise compartir esa experiencia, porque siempre nosotros desde pequeños con mis hijos íbamos al cine y mi hijo Héctor Manuel me invitó para el cine. Entonces, imagínate, ¿sabes cómo es la cosa con la familia, no? Yo me fui para el cine, para el Sambil, y tienen unos tubos puestos en el piso. Como no había carro, pues salimos a las 11 de la noche. Yo andaba viendo en el estacionamiento, así como pajarito en rama, viendo dónde estaba el carro, y tropecé con ese tubo y me caí, pero sin No filtro. hubo forma de avisar. Menos mal que tenía la cartera así como terciada para estar más cómoda, y como siempre mi cartera está full, eso me amortiguó un poquito el golpe, pero sin embargo, frené con este brazo y todavía me está doliendo un poquito. Me está doliendo un poquito aquí cuando lo muevo para allá, para acá. Claro, yo me tomé unos calmantes que me mandó mi amiga, pero siempre queda como un dolorcito, ¿no? Como un dolorcito. Sí. Entonces, fíjate, cualquiera se cae. Sí, cualquiera podemos tener lo que nosotros llamamos una caída accidental. Es algo imprevisto. No sabemos qué nos va a pasar. Simplemente por algún evento que no tiene nada que ver con una patología de base del paciente, perdemos el equilibrio y caemos a nivel del suelo o apoyados a nivel del piso o inferior a nuestra altura. ¿Okay? No necesariamente tenemos que caer en decúbito o acostados en el piso. Las caídas accidentales son más recurrentes o más frecuentes de lo que nos esperamos, sobre todo en los pacientes adultos mayores, porque nosotros, en particular en Venezuela, tenemos una población adulta mayor que es bastante activa desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, y es muy común que existan estas caídas, y también es muy común que ocurra la caída estando solo, y que es lo que nosotros llamamos que el paciente se guarda la mentirita, no dice que se cayó. Y siempre es importante evaluar después que tenemos una caída, no vaya a ocurrir una lesión posterior a esta caída, ya sea muscular, ósea, una fractura que puede ser una fractura pequeña y puede pasar desapercibido en ese momento porque lo asoció a un dolor fuerte que después mejoró con analgésicos, por ejemplo. Fíjate que cualquiera se cae, como hemos dicho al principio. No se rían cuando alguien se caiga, porque concha, sí, no es bueno. Hay que estar pendiente si le pasó algo, ayudarlo a pararse. Tratar de ayudarlo. Pero bueno, lo cierto es que muchas veces los niños se caen, los jóvenes se caen, pero quizás se paran como un resorte y no pasa nada, quizás por la misma edad y la agilidad que pueda tener. Y son más flexibles. Más flexibles, ¿sabes? Tienen más agilidad para que no pase nada y de repente, chévere. Pero las personas ya de cierta edad deberían estar muy pendientes de esas caídas accidentales. Exactamente. ¿No? Es decir, como tú dices, no guardárselo. Primero, en secreto me caí, pero como siempre mi hija me decía que no subas para el cerro, no vayas para allá, no vayas para acá, y lo hice, entonces me caí, ay no, para que no me estén regañando. Porque también eso pasa, ¿no? Sí. Que hay la tendencia a que las personas regañen a las personas mayores, no, hay que hablar con las personas mayores. Tienden a guardarse el evento sucedido. Y así como se guarda el evento sucedido, entonces no asisten a una consulta médica para ver qué pasó después del evento. Y no necesariamente tal vez asistir a una consulta médica o hacer lo que tú hiciste. Mira, conozco un médico, tengo a alguien conocido, le voy a escribir, lo voy a llamar para preguntarle qué me puedo tomar, si debo o no hacerme algo, porque pasaron 24, 48 horas después de la caída y persiste el dolor. Entonces ahí sí es importante saber cómo fue la caída, si fue un traumatismo directo, ¿ok?
en la zona afectada o fue algo indirecto. Por ejemplo, me caí sobre la muñeca y me fracturó el hombro. Bicho. Y esa fractura de hombro pasa desapercibida porque digo, bueno, pero es que me apoyé fue en la muñeca. Es eso que llaman ustedes los médicos caída accidental, específicamente, ¿qué es? Es cuando de forma involuntaria ocurre el evento traumático sin que exista de base una patología, es decir, que el paciente no sufra un síncope, por una hipotensión o una hipoglicemia, por ejemplo, que el paciente no sufra de un evento isquémico transitorio a nivel neurológico, que no sea un infarto, que el paciente no tenga una enfermedad que afecte su equilibrio, su movilidad, como el Parkinson, por ejemplo, o que el paciente no tenga una enfermedad previa de base como una demencia senil, un Alzheimer. O sea, básicamente un accidente. Exacto. Nos puede pasar a cualquiera. Que no es en carro nada, sino caminandito. A cualquier edad. Suelen suceder así, estoy caminando, me distraigo, ya sea con el teléfono o hablando con otra persona que de repente me llama, volteo, no veo un desnivel a nivel de una acera o no veo una baranda o no veo un escalón que viene en ese momento porque comienzan unas escaleras y me caigo. Entonces, esa pérdida del equilibrio y ese contacto que tenemos con el piso es lo que hace que tengamos una lesión. ¿Qué me refiero yo cuando te digo directo o indirecto? Bueno, directo es que de repente yo caigo sobre el hombro y el hombro apoya en el borde de una escalera. O sea, el paciente se pega directamente en una zona sitio y esa zona es la que duele. Cuando hablamos indirecto es que yo me caigo sobre otra zona, puede ser la rodilla, pero me da dolor en la cadera. O sea, que el golpe de alguna manera Sí, la lesión, la fuerza que genera ese traumatismo se transmite a otra área del cuerpo. Y en líneas generales, por ejemplo, con este tipo de lesiones, ¿cuál es la consulta más común de los pacientes que tienen este tipo de caídas? O sea, ¿cuáles serían las lesiones que comúnmente podría sufrir una persona que se caiga de esa manera accidentalmente? Que caiga al piso, que se tropiece, que se ataje con un X, cualquier son las accidente. lesiones musculares asociadas a la caída o las lesiones del ligamento que no involucran una fractura. ¿Cómo la evaluamos? Bueno, vemos que el paciente persiste el dolor, que mejora con analgésicos, no hay deformidad en el área afectada. El segundo o lo segundo más frecuente que vemos son las fracturas asociadas a este tipo de caídas. Que si el paciente en el momento se siente bien y es una persona que es activa, que es fuerte, que está sana, dice, es un golpecito, no es nada grave, se va para su casa, no dice nada, pero a las 24 horas ingresa por el área de emergencia con mucho dolor, deformidad en el área, áreas de equimosis o hematomas, morados tradicionalmente, muy amplios. Sobre todo ocurre cuando tenemos los esguinces de tobillo. Metemos el piecito en un hueco, se nos dobla y decimos, no, nada más me doblé el tobillo. Y ocurre una fractura de peroné, por ejemplo. Ahora, ¿cómo distinguir si una persona sufre un accidente de este tipo? ¿Cómo distinguir, digamos que esa acción que es fundamental desde mi perspectiva, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que saber que me lo puedo curar en casa o la persona se lo puede curar en casa o tiene que asistir a un especialista. ¿Cuáles serían esas características básicas que las personas deben considerar a la hora de un evento de esto? Fíjate, lo primero es la intensidad del dolor. Cuando ocurre una fractura, si no hay deformidad en el área, lo que representa o lo que caracteriza es el dolor, un dolor muy fuerte, un dolor que no mejora, aunque acomodes la postura, aunque pares a la persona que se cayó, esa persona debería asistir a un área de emergencia, por lo menos para evaluar que en esa área no haya ocurrido una fractura. Cuando son zonas pequeñas o lo que nosotros llamamos articulaciones visibles, como la muñeca, el tobillo, la deformidad es evidente en el momento y suelen acudir de forma inmediata al área de emergencia. Ya una vez se canaliza con nosotros, con los especialistas en el área de traumatología. Muchas veces
lo que te estaba diciendo. Ocurren lesiones pequeñas, fracturas no desplazadas, es muy común, por ejemplo, en el hombro. No es tan evidente la deformidad, pero a las 24 horas hay dolor. Yo sí creo que si un adulto mayor tiene un evento traumático, una caída accidental, debería ese mismo día con el familiar acudir a una visita médica, ya sea por área de emergencia o por área de consulta, y salir de las dudas. Hacer el estudio de imagen, hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio, ver cómo ha manejado el dolor desde que ocurrió el evento hasta que llegó a la consulta o el área de emergencia y cómo ha sido esa evolución en el tiempo posterior a la caída. Y en el caso, por ejemplo, es importante la observación, porque como la mayoría, bueno, no, seguramente no tienen familiares médicos o especialistas en el área de la salud, para que hagan esa primera observación en casa o en donde la persona se haya caído, ¿cuáles serían, por ejemplo, unas señales indiscutibles de fractura o que hay algo más que hay que estar atentos cuando se da, pues? El hematoma o el morado, Ajá. el área se pone con una equimosis grande, el edema o hinchazón, el área se inflama, el dolor de fuerte intensidad que no mejora y la deformidad. Que se puede, claro, estar así, que se vea evidentemente, ¿no? Claro, si es una zona de carga, el pie, el tobillo, la rodilla, la cadera, ¿qué es lo primero? La persona no puede apoyar el pie. Ajá. Entonces no puede caminar o no se da la marcha. Cuando tú ves que tú paras a alguien y la marcha no sucede, no puede caminar por sí solo, necesita asistencia de otra persona o usar algo, que es lo que nosotros llamamos marcha asistida, sea un bastón, sea una andadera que alguien le preste en el momento, o simplemente hay que sentarlo y no puede estar de pie, pues eso es un signo de alarma ¿Qué debe importante. hacer una persona inmediatamente que se cae? O sea, esos 5 primeros minutos que está uno sobándose. ¡Ay! Lo primero, si hay un acompañante, que ese acompañante lo asista, o sea, lo pare, lo siente, vea cómo está, que no esté mareado, que no esté somnoliento, que no tenga vómitos, que pueda responder a las preguntas básicas de ¿dónde estás? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? O sea, estar tal? orientado, Qué estar interesante consciente. eso. Claro, porque muchas personas se caen, hacen un shock por el dolor y quedan como en un estado de desorientación. Y eso es importante. Si la persona está desorientada, si vomita inmediatamente después de la caída, si hay una cefalea o un dolor de cabeza de fuerte intensidad, si hay incapacidad para mantener el equilibrio después de la caída, es importante buscar una asistencia paramédica o médica. Siempre habrá alguien que te prestará un teléfono, buscar ayuda, mira, vamos a llamar a un servicio de emergencia, un servicio de paramédicos para que nos venga a asistir. Fíjate que es pertinente, por ejemplo, esa caída tipo resorte, que la gente se cae y se para en un resorte. ¿Debería pararse como un resorte o aguantarse un poquito para pararse? Bueno, una vez que se pare como el resorte, quedarse tranquilo, sentarse, evaluarse, bueno, estoy bien, no me duele nada, no tengo nada fuera del lugar, no tengo y eso un podemos dedito hablar de esa arrugado. persona que se cae solita, por ejemplo, en una casa. Sí. Y entonces, ¿qué debe hacer la persona? Habitualmente, ese es el paciente que niega la caída, el que se cae solito, porque suelen ser adultos mayores, personas por encima de los 60 años, e incluso eso representa un 40% aproximadamente de las caídas que asisten al área de emergencia. Entonces, Las caídas solitarias. Solitarias. Wow. Y cuando acuden, cuando vuelve a ocurrir otra caída, entonces dicen, bueno, pero es que me duele muchísimo, pero es que te voy a contar algo, le dicen al hijo, yo me caí hace 2 días o hace 3 días, estaba montada en un banquito o estaba moviendo algún objeto, me resbalé, me caí, no dije nada. Ese inclusive puede hasta perder el conocimiento y
cuando entran nuevamente en razón, cuando vuelven en sí, se paran, respiran profundo y no dicen nada. Pero el deber ser es que si te caíste, informes a alguien cercano, mira, me caí. Bueno, ahí son las decisiones, moverse, quedarse inmóvil, llamar a emergencia. ¿Tienen esas personas números de contacto a mano? Porque de repente si la persona, yo creo que todas esas cosas deberían hablarse en casa, ¿no? Digamos, tenerlas previstas, no es que no esté llamando las cosas malas, pero sí por lo menos tener la previsión. Tener siempre un número de emergencia a la mano en función de la zona donde vives o donde habitualmente está. Claro, como en el caso tuyo, estabas en un sitio lejos de tu área de residencia, pero era un sitio concurrido, es un centro comercial, habitualmente ellos tienen, tal vez no tienen un servicio de paramédicos instalado, pero tienen vigilantes en el área. Y estos vigilantes suelen buscar la forma de llamar para alguna asistencia médica. Sí, gracias a Dios que no pasó nada de ahí, sino bueno, el susto, el golpe y mi hijo consintiéndome después por la caída. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. En la próxima parte vamos a hablar de esos errores que muchas veces las personas cometen al sufrir una caída. Por ejemplo, temitas como, ¿es bueno sobarse el área? En la próxima parte vamos a hablar esto con nuestra especialista. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con nuestra distinguida invitada, la doctora María Rodríguez Bretaña, quien es traumatólogo y además ortopedista. Ella forma parte pues del equipo del Centro Médico Docente de Los Altos y por eso siempre pues conversamos de una manera muy especial porque primero que este centro trabaja las 24 horas del día y ella siempre está bueno muy atenta. Tenemos la ventaja pues de tener especialistas de la talla de nuestra invitada, quien conoce de manera con mucha pericia y mucha experiencia todos estos temas. Y las caídas que las personas cualquiera se puede caer, pueden generar graves problemas. Hay personas que se han caído y se rompe un huesito, les pasa algo ya de otro nivel y mira, yo digo que lo primero que hay que tener es mucha prudencia. Pero decíamos en el segmento anterior que íbamos a hablar de esos errores que muchas veces las personas cometen porque bueno, en realidad quizás uno no se prepara, aunque todos deberían estar preparados con por lo menos con un básico de primeros auxilios. Claro. Pero muchas veces las personas, por ejemplo, se soban, se agarran, mueven la parte de repente fracturada. O sea, ¿qué se debe hacer en un momento así de crisis, de tensión, de angustia? Ajá. No tocar, no sobar, no alar, no tratar de hacer algo que no tengas el conocimiento para hacerlo. Es preferible dejar a la persona tal cual como está sin tocarla y buscar ayuda. Llamar a un servicio de asistencia médica, buscar a alguien que tenga conocimiento, preguntar si estás en un sitio alejado, ¿hay alguien aquí que sepa qué hacer? Si hay alguien que sepa qué hacer y puede brindar la ayuda, excelente. Si no lo hay, esperar que llegue. Pero no ponerse a probar cosas que no sabes o que no conoces, porque puedes empeorar lo que ya existe. Y no queremos que eso suceda. Si ya sucedió, queremos que se mantenga así hasta que ese paciente, porque ya en este caso se convierte en un paciente, llegue a recibir asistencia, paramédica o médica. Nosotros aquí en Venezuela contamos con buenos servicios de paramédicos a nivel nacional, que siempre brindan esa ayuda inmediata, lo que nosotros llamamos esa brecha de la zona de oro, donde tú buscas en esa hora tratar de dar todos los soportes necesarios para que ese paciente llegue en las mejores condiciones al área de emergencia. ¿Qué errores suelen cometer las personas que asisten a alguien que se cae? Bueno, sí, obviamente sin querer, pero son errores que podrían inclusive afectar la salud posterior de esa persona. Movilizarlo de forma inadecuada. Porque si hay una fractura, puedes desplazar la fractura, ¿ok? Entonces, no lo movilices. Sobre todo cuando ocurren fracturas o golpes o traumatismos a nivel craneal, a nivel cervical,
¿ok? Lo mejor es dejarlos tranquilos, tal cual como están, hasta que llegue la atención por un especialista, paramédico o médico. Puede llegar a pasar que una persona se cae y por un mal manejo se ocasione más bien la fractura por un mal manejo. Sí, es posible no que se ocasione la fractura, pero que se empeore la situación que ya existe, porque la fractura ocurre en el momento del evento traumático. ¿Que puede ser que se desplace un poco más? Bueno, sí es posible. Que haya un poco más de hemorragia, sí es posible. Que haya mucho dolor, también es posible, porque cada vez que tú movilizas un área fracturada va a haber dolor. Y, por ejemplo, una persona se cae, está en una montaña con unos amigos, por ejemplo, en los Altos Mirandinos, específicamente aquí en Carrizal, tenemos unas montañas espectaculares y muchas personas eventualmente hacemos el trekking, caminamos en la montaña y se respira un aire maravilloso. De hecho, este es uno de los mejores climas del planeta aquí en los Altos Mirandinos. En Colinas de Carrizal, Cruz de Campo, mucha gente suele caminar por allí. Por cierto que he visto gente solita que creo que lo mejor es conseguirse una amistad, alguien que camine, porque es una montaña muy solitaria. ¿Qué pasa si a una persona le pasa una lesión en una montaña de esa? ¿Qué hacer? Que es súper común. La gran mayoría de los senderistas van solos o van en grupos, pueden caerse, pueden resbalar, el terreno es accidentado, es un terreno irregular, con rocas, piedra, se sueltan fácilmente, si ha llovido pues puede estar resbaloso, hay charcos, hay huecos que no se ven, entonces suelen ocurrir esguinces, fracturas. Cuando la persona va sola, debe llevar un teléfono móvil que tenga señal. Tú puedes ir solo a hacer el senderismo, pero tienes que llevar algo que te permita comunicarte desde la zona donde estás. No todas las áreas donde puedes estar van a tener señal de telefonía móvil, pero en las montañas aquí en los Altos Mirandinos casi todas tienen. Es llamar en ese momento a alguien. Mira, Daxi, es María Gabriela, te estoy llamando, me caí, me doblé el tobillo, no me puedo parar, tengo el pie torcido, ayúdame, busca. ¿Qué debería hacer Daxi, por ejemplo, al recibir? Bueno, mándame la ubicación. Mándame la ubicación. Antes que la gente colapse de alguna manera. Para saber dónde estás y poder ubicar un grupo de paramédicos que pueda ir a sacarte del área. O sea, porque en realidad es importante, claro, la tecnología y eso. Mucha gente se basa en teléfono para liberarse. Claro, nuestros teléfonos actuales tienen la opción de que tienen sistema de ubicación por GPS y tú puedes ubicar el teléfono si el GPS está activado. ¿Quieres apagar el teléfono porque quieres estar en tu momento de relajación, en contacto con la naturaleza? Deja el sistema de GPS activado. Mira, y si van en grupo, por ejemplo, y pasa un accidente con uno de los miembros del equipo, ¿qué deberían hacer los otros si ven que es algo, o sea, no hay posibilidad que venga la gente? ¿Cómo pueden inmovilizar de alguna manera? Sí, el deber ser que si vas a estar haciendo senderismo, carreras de montaña, este tipo de eventos, tengas algo de conocimiento de primeros auxilios. ¿Cómo debo inmovilizarlo? ¿Cómo debo trasladarlo? Si es un grupo, bueno, debería haber alguien que tenga conocimiento, que tome las riendas. Porque fíjate, yo he salido a caminar, te digo la verdad, con un poco de amigas y hemos usado un pullero, nos hemos reído muchísimo, hemos llegado energizadas con esa naturaleza tan bonita que hay, pero nadie sabía nada. Gracias a Dios nunca nos ha pasado y uno no espera que nadie le pase nada, pero sí hay que tener la previsión, ¿no? Sí, y llamar. Y en el momento que llamas a alguien, decirle, estoy en tal sitio, y describir lo que tienes. Tengo la mano torcida, no tienes que usar términos médicos ni términos muy técnicos. Tengo el pie torcido, tengo la rodilla viendo para el otro lado. Eso lo dicen. Deberían llevarse algún tipo de implemento. Sí, una persona que vaya en un senderismo. Deberías cargar un kit básico, que lleves por lo menos un analgésico, un antialérgico, porque en las montañas hay avispas, hay abejas, hay arañas, hay serpientes. Llevar un antialérgico, un analgésico, una venda elástica, alcohol
puede ser, todo eso lo puedes llevar en pequeño en una bolsita. Un kitcito de primeros auxilios. De primeros auxilios básicos. Y el teléfono. Actualmente llevar un teléfono que por lo menos permita enviar la ubicación GPS. Mira, y en la casa, ¿qué debería tener las personas para evitar, bueno, para atender cualquier caída? ¿Cuáles serían los implementos básicos para atender inicialmente? Porque como ya hablamos, mientras que vienen los médicos o la persona se traslada, bueno, ¿qué debería tener? Analgésicos de acción rápida, analgésicos vía oral, tener alguna venda que permita hacer una inmovilización en caso de que sea necesario. Capaz estás en un sitio retirado, pero alguien por teléfono te está dando las indicaciones y te está diciendo hazle esto o hazle lo otro. Entonces tener por lo menos una venda elástica en buen estado, nueva, que puedas usar, que te permita inmovilizar esa área, ¿ok? De la manera más rudimentaria. Siempre en las casas existen cartones, cajitas. Tener un cartoncito siempre ayuda también. Doctora, sabemos, bueno, con su vasta experiencia con diferentes casos, ¿no? Nos gustaría saber si usted nos puede contar alguna experiencia que haya vivido dentro de su experiencia como médico acerca de algún caso que pudo haber salido peor o que tuvo un cambio de dirección porque se hizo algo o correcta o incorrectamente, porque vamos a poner los dos casos, cualquiera pudo ser, bueno, se cayó una persona y alguien que estaba hizo lo correcto o alguien no hizo lo correcto y este caso se comprometió más de lo que debía. Sí, bueno, fíjate que una persona cercana a nosotras tuvo una caída recientemente, lo que hablamos de un traumatismo indirecto. Ella se resbaló en un piso mojado, cae, se trata de apoyar con la muñeca, se le inflama la muñeca, no le prestan atención al momento, eran las 11 de la noche, la llevan al día siguiente a la asistencia médica, pues el médico le evalúa y le dice, mira, no hay nada grave, te voy a poner un yeso, y le pone un yeso y no le dice qué hacer a ese paciente. Cuando acude a mí, que ya tiene aproximadamente unos 5 días, pues veo que tiene una fractura de muñeca intraarticular, que fue mal manejada, con edema importante, compresión del nervio radial, hubo que soltar el yeso, pasarle una férula, una serie de cosas que se pudieron haber evitado. No necesariamente había que operarla en el momento, pero puedes manejar mejor al paciente y le evitas una incomodidad al paciente. También tuve el caso de una deportista, en este caso ciclista de alto rendimiento, pues estaba entrenando en un rodillo dinámico y perdió el equilibrio al destrabarse del rodillo y simplemente apoyó la mano de la pared, no calculó la distancia y ocurre una luxación de hombro con una fractura. Ella asiste al área de emergencia, igual, le dijeron en ese momento a las 24, 48 horas que no era nada grave. Cuando yo la recibo ya tenía 24, casi las 48 horas con el hombro lujado, pues hacer la reducción fue más complicada, la fractura se desplazó, por supuesto. Entonces, si no lo manejas adecuadamente, si no sabes qué hacer, es preferible que digas, mira, no te puedo ayudar, no tengo el conocimiento, vete a otro sitio. Claro, y de repente hacer lo que se llama un examen imagenológico, ¿no? Claro. Del que se tenga a mano o lo que sea que Por lo tengan menos que hacer. En el caso de las caídas, siempre se los digo a los pacientes y se los digo a cualquier colega. O sea, si tienes un servicio de radiología en la mano, úsalo, no pierdes nada. No hubo una fractura, bueno, no importa. Se descarta efectivamente. Y tratas la lesión muscular o la lesión tendinosa que va a ocurrir. Siempre puede quedar un dolor residual de fuerte intensidad porque cuando nos caemos, nuestro cuerpo por prevención hace contractura de todos los músculos, es una forma de protegernos. Entonces, luego quedamos, lo que yo digo, el dolor que sale a los 2, 3 días de la caída. Me caí, todavía tengo molestia, tengo un poco de incomodidad. Claro, porque esa musculatura se vio afectada en el momento de la caída. ¿Y los músculos se pueden dañar o maltratar o fracturar durante una caída? Digamos, ¿cuál es
la dinámica que no sea, por ejemplo, un hueso, sino que sea otra cosa que pueda dañar. Sí, claro, ocurren microlesiones o microtraumatismos en la fibra muscular, rupturas que pueden ser grandes rupturas que se hacen evidentes a simple vista, ves el hueco donde ocurrió la ruptura muscular, pero también puedes tener micro rupturas que sangran y duelen y no se curan tan fácilmente ni tan rápido como las pacientes creen, pasan días con dolor. Inclusive pueden tener algo de incapacidad para hacer algunas ¿Y cosas. este tipo de situaciones requieren medicamentos o requieren paciencia? Bueno, ambas, medicamentos y paciencia. Muy bien. Bueno, mira, nos gustaría que ya para finalizar nos des tu mensaje a toda la familia, en líneas generales, porque como decíamos al principio, y esto ha sido como el tema de este programa, que cualquiera se puede caer. Claro. Bueno, la primera recomendación, si no saben, si no tienen conocimiento, esperen a alguien que llegue y tenga conocimiento. Siempre es importante buscar en instituciones como los bomberos, protección civil. Ellos suelen dar charlas, cursos muy cortos de lo que es manejo de primeros auxilios, qué hacer en el momento, qué hacer ante una caída, qué hacer ante una fractura, qué hacer cuando alguien pierde el conocimiento, cuando alguien no responde adecuadamente a las preguntas básicas. ¿Sabes dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? Entonces, aprender o buscar de forma con una institución que esté versada el conocimiento, y si no, pues tener siempre números de contacto que nos permitan solventar la situación. Adicional a eso, pues no inventar. No inventar, hacer, No inventar. o sea, llamar a quien sabe pues manejar una situación de una caída. Pues. Exactamente. Y bueno, yo creo que el programa fue bien completo con relación al tema y de verdad que súper agradecida, Mari. Bueno, gracias, espero que nos veamos próximamente. Siempre aprendemos muchísimo conversando contigo y nos sentimos súper contentos que tengas esa disposición a ofrecer tu valioso tiempo para conversar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias porque nos acompañaron en esta conversación. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.